quiero empezar con la lectura en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Tenemos que entender que el primer pueblo de Dios, aquel que estaba en la frontera, se perdió por no seguir la reforma pro salud. Deseaban las ollas de Egipto como primer principio de inicio. Con el tiempo, la iglesia ha cometido errores, el pueblo de Dios ha cometido errores, desde el hebreo, el israelita y el judío. Son 3 etapas en las cuales tenemos que identificarnos y decir en qué estamos, en qué etapa estamos. Dios no espera un Israel literal, Dios espera un Israel espiritual. Y sobre esa base vamos a tratar este tema. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quitando toda inmundicia de la carne y del espíritu. Ya estamos hablando de 2 partes del cuerpo, la carne y el espíritu. Cada uno de nosotros tiene una lucha con este mensaje. Debe haber una reforma progresiva en el ser humano. Hay versículos en los cuales se toman como defensa para darnos a comprender que sí podemos comer los alimentos malsanos. Empecemos a hablar de la carne. Tenemos el conocimiento de que el primer alimento que estableció el Señor en su creación y en el Edén, en la primera pareja, fue la naturaleza en toda su extensión, antes del pecado, y aún después del pecado sigue dándonos las plantas del campo. Pero debido a la desobediencia, el hombre le da un curso diferente a la historia del ser humano. Y Dios se ve en esa obligación, por decirlo así, a establecer un régimen de alimento animal, pero no era para todo el tiempo. Muchas veces le han preguntado y le han dicho a cada uno de ustedes, y aún entre el mismo pueblo, entre la misma iglesia, que nuestro Señor Jesús comió pescado. Y se basan en un texto que está en Juan 21:5 y Lucas 24:42 y 43. Queremos desglosar esta parte en un nivel superficial porque el tema es demasiado complejo para llegar a las profundidades de comprender que es una realidad que el pueblo de Dios que van de regreso al Edén tiene que ir con el hábito natural y no el hábito carnal. El apetito, la influencia de la perdición en el ser humano. El Evangelio de San Juan capítulo 21 versículo 5, y después nos vamos a Lucas, que es el que da más la certeza de la realidad de esta pregunta que en alguno de nosotros, y aquel que tiene el hábito de estar alimentándose con carne de animal, te va a decir, pero nuestro Señor Jesús comió pescado. San Juan 21:5 dice el Señor: entonces Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Dónde estaban los apóstoles en ese momento? Los apóstoles, la Biblia cuenta en este capítulo que ellos estaban volviendo a las costumbres del pasado.
Así como Jesús os encontró pescando y no hallaron nada cuando llamó a Pedro, que estaba en la barca, también después de la resurrección nos encuentra en ese mismo lugar. Pero ellos le dicen no. Él les dijo, echar la red a la derecha, la misma orden que le dio a Pedro en aquella primera vez que tuvo el encuentro con él. Echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la multitud de peces. El versículo 10 dice, Jesús les dijo, traed de los peces que pescasteis ahora. Jesús está dando la orden. Aquí estamos hablando de una reforma progresiva. ¿Para quién? ¿Para Jesús o para los apóstoles? Versículo 12. Jesús les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y Lucas, que es el que nos va a aclarar, 24, 42 y 43. Entonces, voy a leer el 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, peguemos Juan con el versículo 41 de Lucas 24. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó. ¿Qué fue lo que tomó Jesús ahí? Porque está en singular, no en plural. Le presentaron pez y miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Aquí se toma la postura de que Jesús comió pescado. Pero vámonos a su dieta, que está en Isaías, capítulo 7, 14 y versículo 15. Dice que le ofrecieron pez y miel. Vamos a mirar la dieta que recomendó Dios a través del profeta al niño que iba a nacer. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Versículo 15. Comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué fue lo que comió Jesús? De las dos partes que le ofrecieron los apóstoles, ¿cuál tomó Jesús? Isaías aclara que Jesús tomó fue la miel para comer. Partiendo de esa base, Jesús vino a educar en el régimen alimenticio de los apóstoles porque ellos se encontraban en su actividad pesquera, pero tenía que ser una reforma progresiva. En el camino del andar con Cristo, ellos tenían que llegar al nivel alimenticio de nuestro Señor Jesús. El Espíritu de Profecía se extiende mucho en este campo, pero no dice que debemos ser radical. Bienaventurado aquel que es radical en el pueblo de Dios y toma decisiones para el Señor y para su salvación. Pero esto es progresivo, hermano. Yo estoy en el proceso todavía de llegar a la perfección de la dieta que el Señor requiere para poder estar en el grupo selecto, o irme a descansar con esa reforma en mi ser, para tener la bienaventuranza de ser levantado entre los justos, que es el sueño de cada uno de nosotros, y de entrar en la patria celestial con todos los redimidos.
Recordemos que Dios desea que toda la humanidad se salve, pero conociendo los corazones de cada ser humano, Él sabe que simplemente una tercera parte va a entrar, que es la que está desocupada en el reino de los cielos, que fue el engaño que hizo el enemigo y arrastró con él la tercera parte de los ángeles. Esa tercera parte es la que va a entrar a poblar el lugar desocupado en el reino de los cielos. Hay otro texto que se utiliza para defender esta postura, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 25, donde Pablo narra de que todo lo que está en la carnicería, que es otro texto que toman como para justificar la alimentación que están haciendo. Y el capítulo 10, versículo 31 nos asegura que lo que comamos y lo que bebamos sea para glorificar el nombre del Señor. Es una base sólida para mirar en nuestro comedor qué es lo que realmente está honrando al Señor. Y hay un texto muy crucial para poder comprender la razón por qué Dios nos quiere enseñar que debemos volver al origen, de regreso, paso a paso. Él nos quiere llevar al Edén, paso a paso, hermano. No podemos dar un paso agigantado porque caeremos y ahí quedaremos en el camino como el pueblo antiguo en las fronteras de Canaán, deseando las ollas de carnes de Egipto. ¿Qué es lo que dice la fe, razón y conciencia? Tratando el tema del versículo. La fe no está basada en la razón ni en la conciencia humana. La razón jamás puede alcanzar la certeza y la firmeza. La conciencia humana está basada en el conocimiento de sí misma. Utiliza la información disponible o la situación y acompañada de la razón procesa la toma de decisiones. Tú decides, yo decido, a través de la conciencia. La razón se ocupa de ayudar a entender lo que se ve, pero esta no puede convencer de lo que no se ve. La fe se afirma con la verdad y la verdad se establece con varios testigos o registros bíblicos y testimonio. 2 veces y se aparta del mal. ¿Cómo podemos entender y resolver la siguiente paradoja o dilema bíblico? Es una pregunta, según 1 de Corintios 10, 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Es un texto que se ha tomado también para estimular la decisión de comer lo que no debemos comer. En esta cita el apóstol Pablo les habla a los discípulos de la iglesia de Corintio y les invita a aprender a considerar la palabra de Dios y a poner la fe sobre la razón y la conciencia para decidir en favor o en contra del Evangelio. No es un consejo ni una orden, se trata de una paradoja, ya que en otra parte dice lo opuesto. Cuando te sientes a comer, según Proverbios 23, 1 al 3, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codiciéis sus manjares delicados, porque es pan engañoso.
Proverbios 23, 1 al 3. O sea, en la vida de Corintios 10 se puede llegar a decidir comer por motivo de razón, pero si en lugar de la conciencia se considera la fe, la decisión será negativa. O sea, que al igual que Daniel, y así como lo explica Salomón en Proverbios 23, el fiel no comerá, es el fiel. Sigue diciendo Proverbios 14, 15 y 16. El tonto se cree todo lo que le dicen, pero el prudente decide bien sus pasos. El sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal, pero el necio es insolente, confiado en sí mismo y se precipita con prudencia. En cuanto a la comida por fe, no comemos carne ni ningún producto de origen animal porque el Creador estableció las plantas como el mejor alimento para el hombre. Génesis 1:29. Enseña que matar un animal, de acuerdo a Isaías 66:3, enseña que matar un animal para comer equivale a matar un hombre. El que sacrifica vaca es como si matase a un hombre. El que sacrifica ovejas, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y sus almas amó sus abominaciones? De acuerdo a Isaías 66:3. Comemos, no matamos, guardamos la ley, vestimos, hablamos, obramos y todo lo que la palabra de Dios enseña lo hace por fe. La fe es el motor de la mejor decisión para cada uno de nosotros. ¿Por qué la reforma pro salud? ¿Por qué ese brazo derecho que no se puede desprender del Evangelio? Nosotros con un solo brazo no podemos hacer lo que hacemos con los dos. La combinación de la reforma pro salud y el Evangelio es el resultado de transformar la palabra del Señor en beneficio santo al oyente. Recordemos que Dios estableció la naturaleza como principio alimenticio antes del pecado y después del pecado. La necesidad de que se comiera carne era simplemente un tiempo prudente por el cual el castigo que Dios le dio a la tierra en el diluvio, el hombre no tenía nada que comer. Y es impresionante saber que después que el diluvio pasa, Dios establece la alimentación para el hombre por la necesidad de lo que no había. Y establece el alimento de comida animal por el momento. Y el único árbol que subsistió en todo el diluvio, es impresionante, fue el árbol del olivo, la única prueba que trajo la paloma a las manos de Noé. Fue el único, porque necesitaba sacar aceite para la unción. Dice, antes del diluvio había mucha maldad. Los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia, consumían carne, aunque Dios no les había dado permiso para comerla. Consejo sobre régimen alimenticio, página 446. Después del diluvio le dio al hombre permiso para que comiese carne de animales limpios. Se hizo provisión
para la ingestión de carne, ya que entraron en el arca 2 de cada clase de animal inmundo, 7 de cada animales limpios, Génesis 7:2. No obstante, Dios prohibió el consumo de la sangre de los animales, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Génesis 9:4. Aún la ingestión de carne limpia sin sangre tenía serias consecuencias. Esto se puede ver en el registro bíblico, en la diferencia entre las edades de los patriarcas antediluvianos y los postdiluvianos. Dios vio que los caminos de los hombres todavía eran corruptos, y Dios permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Mira hasta dónde llega la alimentación carnívora. La estatura de los antes del diluvio superaba los 2 metros. A un evento de los últimos días explica que la edad de Adán, la estatura de Adán pasaba 4 metros. ¿Y hasta dónde hemos llegado nosotros con nuestra estatura? El consumo de carne llegó a disminuir la estatura del ser humano. Pero ¿cuál fue la dieta para Israel? Cuando Israel salió de Egipto, entró en una escuela en el desierto para enseñarles la dieta que debían comer. Por eso hoy en día es muy difícil comprender muchas cosas en la Biblia, porque nuestra mente aún está embotada por el alimento del pasado. Los que estamos caminando en el proceso de la reforma progresiva en la alimentación, aún tenemos secuelas que nos impiden discernir claramente la palabra del Señor. Por eso es necesario recorrer todo el expendio escrito bajo la palabra del Señor y bajo los escritos del Espíritu Profecía. No se acentúan de contener mucha información para poder aprender, y es la que nos señala el camino de llegar al equilibrio y al nivel de aquellos hombres que lograron tocar el cuerpo enfermo de un ser humano y levantarlo de la cama. Llegar al nivel de que el Espíritu Santo utilice a cada uno de nosotros, la sombra sane a los enfermos. Llegar al nivel de sacar demonios, porque esa promesa está escrita para aquellos hombres fieles al Señor. Aún cosas mortíferas beberán y no les hará daño. La consagración al Señor, la entrega completa de todo, cuerpo, alma y espíritu, es la meta de cada uno de nosotros. Llegar al punto necesario de ese nivel espiritual en que llegaron los apóstoles es la invitación que nos hace cada día el Señor en su palabra. Y es ahí donde tenemos que tener una mente abierta para escuchar la voz del Espíritu Santo, para entender las señales y para comprender el fin de los tiempos. La naturaleza en nuestro cuerpo es limpieza y purificación para nuestro ser, mente. Porque aquí, en esta parte de la mente, fue donde el enemigo atacó y venció las 5 avenidas del alma en el primer ser humano. Y hoy en día es el propósito del enemigo llegar al mismo ataque
de vencernos las 5 avenidas del alma, porque ahí está todo lo que el Señor nos da a través de su palabra, lo que nos comunica a través del mensaje escrito, están suministrados en la mente, el corazón que Dios pide a cada uno de nosotros que le entreguemos. Por eso, la única forma de purificar la sangre contaminada que hay en nuestro cuerpo es la naturaleza. Si han podido comprender por qué la planta de hisopo se utiliza mucho en la Biblia. ¿Recuerdan la sangre en el dintel de la puerta de los hebreos en Egipto? La rama de hisopo que le dio el vinagre a nuestro Señor en la cruz. Es decir, estas plantas son purificadoras esenciales en nuestra vida. Cuando usted se mete a internet y averigua el hisopo, le va a dar toda la información de esa planta, cómo es saludable para nuestro cuerpo. Pero nosotros nos encargamos de desarrollar el nivel de azúcar, el nivel de sal en nuestro cuerpo, y hemos destruido el templo de Dios. Y recuerde que la palabra del Señor dice que quien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Por eso ese templo, aquel templo literal, en cada momento que era destruido, los profetas, los sacerdotes venían a los reyes para pedir permiso a la reconstrucción del templo. De la misma manera hoy, ya no tenemos que edificar templos literales, tenemos que purificar el templo del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Por eso nuestra naturaleza carnal tiene que ser vencida por la naturaleza espiritual, y el Espíritu nos lleva nuevamente paso a paso al Edén. Aquellos que todavía se manifiestan en deleitar un pedazo de carne, X carne, que no hay diferencia entre una y la otra, tiene que empezar a renovar de forma progresiva que el Señor nos está dando a través de sus escritos. Lo logró con 12, lo logró con 120, lo logró con 8000, lo logró con todos los evangelistas, lo logró con los profetas, porque Dios, en su infinita misericordia y amor, ya tiene preparado todo lo que se necesita para que sus hijos salgan al encuentro de su Dios en el tiempo del fin. Termino con esta parte. Quisiera tener tiempo suficiente como para extender este tema, pero será en otra oportunidad. Solamente quería dar un pincel para entender que solamente los que van a volver al Edén paso a paso son aquellos que vuelvan al origen y a la alimentación que Dios proporcionó en el Edén. Hay un comentario que es preocupante, que si nosotros en estos momentos como adventistas del séptimo día estamos consumiendo pastillas para un malestar en el cuerpo y estamos recurriendo a los médicos, porque el único médico que debemos tener es la naturaleza, y eso es un tema que se extiende a lo que realmente el Señor demanda en su palabra para que nosotros sigamos sus pisadas. Hemos comprendido que también el Señor no comió el pez que se dice por ahí que comió, de acuerdo a lo que se estudió y se leyó en su palabra. Hay muchos puntos esenciales en los cuales Él nos orienta cómo debemos comer y qué debemos comer en sus escritos. Pero en estos momentos nosotros estamos en Filipenses 3:19, cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza,
que solo piensan en lo terrenal. Ese no forma parte del pueblo de Dios. Todo aquel que tiene su vientre como un Dios le suministra toda clase de alimento, porque realmente nosotros estamos invitados de regreso al Edén, pero nuestro guía es el Espíritu Santo y Él nos enseñará a llegar a ese lugar tan perfecto. Leo este párrafo. Este es un problema. El asunto de la comida es un punto álgido e incontable para el hombre, pero es necesario conocer las razones por las cuales se perdieron la mayoría de los antepasados de todas las generaciones. Empezando por Adán y Eva, ellos pensaron que por algo tan ínfimo como comer un alimento no podrían resultar consecuencias tan terribles como la que Dios había anunciado. Pero este acto pequeño era una transgresión a la ley santa e inmutable, lo cual separó al hombre de Dios y abrió las compuertas por donde se introdujeron sobre nuestro mundo la muerte y las desgracias innumerables. Este es un problema de ansiedad que surge como una tendencia incontrolable de la naturaleza pecaminosa y como fruto de una alimentación inadecuada y complaciente por desconocimiento de la voluntad de Dios para el hombre en el tema de la alimentación. Uno de los remedios naturales que Dios proporcionó para la curación tanto del cuerpo como del alma es la temperancia. El acto de abstenerse de lo malo y aprender a regular todo lo bueno, debido a que el organismo no necesita comida extra o comida a deshoras. La intemperancia se considera una violación a las leyes de la salud establecidas por el Creador y un pecado cultivado solo por la complacencia del paladar. La complacencia del paladar está en el origen de todos los pecados. Es la intemperancia uno de los pecados más desarrollados en cada uno de nosotros. Los consejos que da el régimen alimenticio es que nosotros podemos evaluar nuestra propia vida. ¿Cómo estamos comiendo y para quién comemos? ¿A quién estamos honrando y a quién estamos deshonrando? Entonces, hermanos, la última pincelada: ¿cuántas comidas estamos consumiendo en el día? A veces salimos de la casa desayunados, como las medias 11 de la que habla el mundo secular, podemos comernos algo de merienda. Eso es intemperancia